Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. 17:05. Hoy es jueves 10 de agosto y comenzamos Hablando con Rilo por la RZ. Estamos con un invitado, para mí es un placer tenerte acá, Lucas. Él es Lucas Tampakis, ¿así se dice? Bueno, bienvenido Lucas, gracias por haber venido. Lucas es emprendedor, es estudiante. Sí. ¿Qué estás estudiando, Sí. Lucas? Yo soy estudiante de Ciencias Políticas. Ok. Voy y vengo con la carrera generalmente, pero soy un estudiante de Ciencias Políticas. Bien, ustedes lo ven así jovencito, pero Lucas tiene 20, ¿qué? 22 años. 22 años. Bueno, Lucas, te invité para hablar diferentes temas de la actualidad moderna en Argentina, cosas que están pasando a nivel social y a nivel político, pero también queremos saber sobre ti. ¿Quién es Lucas? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que están mirándonos, escuchándonos. Yo soy un joven argentino, como ya previamente dijiste, de 22 años, una persona que está abocada a defender ciertas ideas en Argentina, ciertas ideas que están tomando mucho revuelo en los últimos años, las ideas de la libertad, ideas que defiendo hace más de 5 años a través de redes sociales, en la calle, en diferentes lugares, y bueno, creo que en parte es uno de mis fines defender esas ideas. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te motivaste primeramente a inclinarte por esta parte sociopolítica y por las ideas de la libertad? En un país donde básicamente hay un lavado de cerebro de izquierda. Totalmente. Bueno, yo siempre tuve cierta implicancia y cierta llegada a todas las cuestiones que tienen que ver con lo social. Me gustan mucho las ciencias sociales en general, llámese desde psicología hasta historia, política y demás. Y yo llegué, desde muy chico ya me empezaba a interesar la política, desde los 14, 15 años. Fui observando diferentes posturas, pero siempre defendí el liberalismo, a veces sin entender capaz, sin poder conceptualizarlo. Yo era liberal, pero sin poder conceptualizarme como liberal necesariamente. Entonces apoyaba a ciertos políticos que yo consideraba que eran liberales, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que no lo eran, como por ejemplo Mauricio Macri en el 2016. Y después en el 2018 ya apareció en mi vida la figura de Javier Milei, que me fue dando como cierto orden tal vez, en lo que representaba las ideas de la libertad. Perfecto. Mira, vamos a hacer una pausa técnica. Bien. Y después vamos a ahondar más en lo que acabas de mencionar, que es la figura de Javier Milei, porque creo que a partir de allí empezó incluso todo un proyecto de lo que se llama Primero los Datos. Así es. ¿Puede ser? Sí, bueno, sí. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @RiloMúsico y @la RZ Radio. Continuamos con Hablando con Rilo. Seguimos con Lucas. Bueno, Lucas, justo te estaba preguntando porque me mencionaste el nombre de la figura que hoy en día es el líder libertario, Javier Milei. Sí. Primero quiero destacar que el liberalismo no necesariamente tiene que ser representado por una figura, ya lo sabemos, ¿bien? Por eso es importantísimo no generar fanatismo. Totalmente. Porque eso puede hacer que las personas pierdan la objetividad. Sin embargo, para ti particularmente, este fue el motor, el combustible que te impulsó a crear un proyecto llamado Primero los Datos. Cuéntame cómo surgió Primero los Datos. Bien, Javier Milei fue una entre tantas otras personas que potenciaron este proyecto. En parte, no fue la única motivación o el único referente. Si bien el nombre Primero los Datos es una frase que él constantemente decía y de quien la saqué, hubo otros personajes como en su momento José Luis Espert, que tal vez lo conocí previo a Milei, y bueno, otros, Miguel Bogiano, Agustín Echevarne y un montón de etcéteras. Entonces fueron muchas personas. Primero los Datos comenzó porque yo siempre tuve la idea de generar un medio digital, de crear un medio de comunicación digital que lo que haga es difundir las ideas de la libertad, pero siempre manteniendo la objetividad.
En un principio lo que nosotros hacíamos, más que concluir, que generar conclusiones, éramos que dábamos los datos objetivos de lo que iba aconteciendo. Después generamos cierta conexión con nuestro público y empezamos también a, bueno, este es el dato objetivo, esta es la subjetividad del autor de este texto o la subjetividad de la conclusión que le damos a este dato objetivo. Porque un dato objetivo no lo podemos debatir porque es un dato objetivo. Claro, Después, no tiene vueltas. Eso es los datos. Después está la mirada del dato. Y muchas veces... Que es subjetiva. Que es subjetiva. Y entre nosotros muchas veces diferimos. Pero creemos que para llegar a la verdad está bueno dialogar y está bueno también dar un punto de vista. Porque entre tantos puntos de vista nosotros vamos a llegar a mejores conclusiones. Correcto. Es por eso que nosotros damos los datos, pero también después la conclusión personal de cada uno de nosotros, quienes escribimos el texto, la noticia o la nota. Cuando yo, la primera vez que conozco primero los datos, digo, bueno, me parece súper acertado para este momento de la historia de Argentina, porque los medios de comunicación tradicionales están siendo extremadamente manipulados, ¿bien? Por intereses personales, individualistas de algunos políticos que están en el poder. Entonces es como que pueden tergiversar, una noticia solo para que les favorezca, o pueden omitir noticias que puede o pues, posiblemente desfavorecerlos. Sí. Entonces es como que cuando viene un medio de comunicación o un periodista independiente y dice, bueno, ya va, esta es la información objetiva, estos son los datos objetivos y de allí vamos a mostrar realmente lo que está pasando, entonces es como que se quita un velo, ¿verdad?, de los ojos del pueblo o de la población, sí, para mostrar la verdad. Sí, y de hecho en el 2020 nosotros fuimos censurados en varias ocasiones, nuestras publicaciones no se mostraban, nos bajaban el alcance, por ejemplo, en nuestras publicaciones. Nosotros fuimos muy críticos de la pandemia, por ejemplo, muy críticos, del encierro, en un momento donde la gente no se cuestionaba prácticamente eso, salvo en pequeñas sociedades del mundo, era aceptar y aceptar lo que decían desde arriba. Y nosotros cuestionábamos muchas cifras, muchos datos que eran falsos, los dábamos a conocer y nos tiraban abajo publicaciones. Estuvimos cerca de perder más de una vez nuestra cuenta principal, por eso nos creábamos cuentas secundarias y bueno, así podíamos ir llevándolo. Por suerte nunca terminaron avasallando una cuenta, terminamos nosotros haciendo publicaciones que eran tal vez más peligrosas en otras cuentas, hacíamos otro tipo de contenido. Pero bueno, sí, nosotros sufrimos esa censura desde primero los datos. Totalmente. ¿Qué fue lo más trascendental que pudieron ustedes encontrar de la época del encierro y la pandemia? Yo recuerdo críticas a la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que ahora no recuerdo bien qué era lo que decían, pero con esa publicación tuvimos problemas particularmente, y hasta la página Chequeado salió a desmentirnos a nosotros con datos falsos. Okay. Bueno, hubo todo un engranaje con esa publicación, pero no recuerdo particularmente qué fue. Para ti, Lucas, sí, de todo lo que viviste en la pandemia, ¿qué fue lo más absurdo que pudiste observar? Bien, lo más absurdo desde mi punto de vista es que está hipernormalizado para toda la sociedad. El hecho de no cuestionarse la obligación de que te encierren. Yo creo que podremos ser nosotros de forma voluntaria quedarnos en nuestra casa, pero nunca nos pueden decir desde arriba, nunca nos pueden encerrar en nuestra casa. ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad para no rebelarnos frente a eso? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Tenemos una extremada dependencia al Estado. Al Estado, totalmente. Al punto de que algunas personas pueden ser tan ingenuas de pensar que el Estado realmente los quiere cuidar. ¿Qué consideras con respecto al exceso de, digamos, sobreprotección del Estado con el pueblo? Yo pienso que el Estado no nos quiere cuidar, pienso que el Estado nos quiere controlar. Esa es una gran diferencia. Y entonces al Estado le sirve que acontezcan todos estos sucesos en el mundo
porque a ellos les permite recobrar poder sobre la población. Porque lo que termina sucediendo es que frente a una pandemia, por ejemplo, o frente a cualquier otro acontecimiento que vuelve vulnerable a las personas, lo que pasa es que la gente tiende a sentir miedo, sentirse sola, sentirse retraída, y buscan ayuda en algo más grande. Y generalmente la buscan en el papá Estado. El papá Estado lo que dice también en el relato que vende es que te ayuda. Entonces ahí encuentran cierto resguardo la gente y el Estado gana poder y empieza a avasallar un montón de cosas que antes tal vez sin la pandemia no podría haber avasallado. Por ejemplo, la liberación de presos. Totalmente en desacuerdo con eso, y de hecho trajo consecuencias terribles. Trajo consecuencias terribles, totalmente. Y la liberación de presos se dio porque también hubo gran parte del grupo popular, gran parte de la población argentina que no estuvo en desacuerdo, que acató las órdenes, que dijo, sí, pobrecitos, los presos se van a contagiar adentro de las cárceles. Lo cual era completamente absurdo, porque si estaban presos, no tuvieron contacto externo, no fueron a Italia, no fueron a China, no. ¿Por qué habrían de estar en riesgo los presos? Ese era el argumento. Pero ahí es cuando vuelven a destruir el propio argumento del virus, que no fue más que una campaña de miedo. Porque ¿cómo se iban a enfermar los presos si no tenían contacto con el exterior? ¿Cómo iba a llegar el COVID-19, el coronavirus, hasta las cárceles si no había ese contacto? Si se llegasen a enfermar, entonces están dándole la razón a los que decían que era falso, que era cualquier enfermedad que sumada al miedo, ¿verdad? Y al pánico generado por los medios de comunicación, entonces se convertía en algo más grave. Sí, totalmente. Y bueno, y también podemos en este sentido notar que desde un principio se quiso instaurar el miedo en la sociedad, también desde los medios de comunicación, al no permitir que disidentes puedan concurrir, al dejar de darles minutos, por ejemplo, a Agustín Echevarne, que fue, en primera instancia, de las primeras personas que criticó el encierro. Criticó el encierro y dijo, esto es una gripe. No hay justificación para que a nosotros nos encierren, no nos pueden encerrar. Y fueron pocos los que defendieron esa idea. ¿Qué pasa? En tu criterio, ¿la enfermedad fue real o fue inventada? Fue una enfermedad real. Ok. ¿Todas las cifras de muertes fueron reales o fueron dibujadas? Creo que fueron dibujadas, algunas. Yo en ocasiones saqué las cuentas y decía, bueno, pero ya se murió dos veces la población. ¿Viste? Porque decía... Pasa que no tenemos control sobre todas las métricas que se hicieron en diferentes países. Muchos países mintieron, otros tal vez no. Pero bueno. En algunos países y ciudades se veía cómo la gente sacaba cuerpos a la calle y decían que era el coronavirus. Lo que no me quiero imaginar es que cuántas personas pudieran haber aprovechado la excusa coronavirus para deshacerse de un problema, o cobrar una herencia, o no sé. ¿Eso lo llegaron a dialogar ustedes? No. Porque es una oportunidad perfecta para muchísimas cosas, incluso para personas que interrumpen intereses políticos, intereses sociales. Hubieron muchas figuras que capaz que estaban siendo controversiales y después no se supo más de ellas, no lo sé. Pero fue algo tan mediático y tan mundial, tan globalizado, que dio para muchísimas cosas que realmente uno nunca va a terminar de saber la verdad, porque fue un movimiento extremadamente grande. O tal vez el tiempo nos termina demostrando que era lo que ellos querían hacer en ese tiempo, instaurando ese miedo a partir de una enfermedad que se propagó por todo el mundo. Igual, ojo, perdón, todavía hay personas que nunca se vacunaron y nunca tuvieron coronavirus. ¿Bien? Yo creo que no tuve. ¿Y te vacunaste? No. Ok, nunca te vacunaste, nunca tuviste coronavirus. Yo nunca tuve coronavirus, me vacuné porque tuve que viajar y me obligaron a tener una vacuna para tomar un avión. Tengo una anécdota para contar. Bien. Entonces, básicamente me obligaron a vacunarme en contra de mi voluntad, algo completamente inaceptable, pero tuve que hacerlo porque si no, no podía trabajar y tenía que comer. Entonces, pero yo nunca paré de trabajar, es decir, estuve siempre en la calle, estuve siempre saliendo, con las mismas normas de higiene que he tenido toda mi vida,
que me enseñaron a lavarme las manos antes de comer y tocarme la cara. Eso no tenía que existir una pandemia para saber que había que tener las manos limpias, pero por favor. Entonces, ahora, después de una pandemia, ¿se tenían que lavar las manos? Bueno, eso es muy debatible. Pero yo, particularmente, considero que fue más una enfermedad del miedo que una enfermedad viral. El virus fue el miedo. Bien. ¿Qué anécdota tienes? Yo en el 2021 viajé al sur, entonces pasé por varias provincias. Ya había pasado un tiempo desde el COVID, desde el foco. Y 2022, perdón, me equivoqué. Ya había pasado muchísimo tiempo. En el 2022, para entrar a la provincia de Santa Cruz, no me dejaron pasar. No me dejaron pasar porque no tenía la vacuna. Entonces bajé y hablé con el policía. Y le comenté que lo injusto que me parecía esa decisión. Yo quería circular libremente en mi país, quería pasar de una provincia a la otra libremente en mi país y no me estaba permitiendo. ¿Cuál era el argumento? Si es para defender a los demás, que yo no los contagie a los demás, yo los podía contagiar estando o no vacunados. Si es por mi cuidado personal, yo tengo obra social, no tengo que usar salud pública. Entiendo. Entonces, ¿cuál era el argumento por el cual yo no podía pasar? Si igualmente estando, reitero, o no vacunado, podía contagiar igual a las demás personas en la provincia de Santa Cruz. El único argumento que se me ocurre es sencillamente el abuso de poder. Abuso de poder totalmente. Y eso fue lo que vimos. En tiempos de pandemia vimos calles cortadas con islas de cemento que no podías mover. Y inclusive hubo momentos en que yo iba manejando en tiempos de pandemia y me acuerdo que pasaba por calles que yo decía, bueno, ahí cortaron el acceso a ese barrio. O sea, era la entrada a un barrio y la gente de ese barrio, literalmente, en auto no podía ni salir ni entrar. Y después habían personas, gendarmería, todo, y creo que a los que más estuvieron encerrados son a las personas que generalmente más pueden manejar, que es a las personas de las villas. Los tuvieron muy encerrados. Y entiendo que particularmente hubieron muchas bajas. La gente que más necesita salir, particularmente. Sí, por la necesidad, por el trabajo, por todo. Pero bueno, vamos a pasar a la página de la pandemia, que de ahí hay mucho para hablar. Sí. Y hablemos un poco de la tragedia que pasó el día de ayer con Morena, porque me parece que no se desliga de una destrucción generalizada del país. El país se va destruyendo y va dañando y consiguiendo lo peor de cada persona. En este caso vimos implicados a menores de edad, vimos implicados a personas que son capaces de lastimar por nada a una pequeña de 11 años. ¿En qué mundo estamos viviendo, Lucas? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, Argentina fue claramente deteriorada en todos los sentidos. No solo económicamente, que es lo que generalmente se habla, sino que también en materia de seguridad, y lo estamos viendo día tras día. Yo creo que necesitamos un cambio profundo y rotundo en ese sentido, en materia de seguridad, porque no se puede seguir así. Yo ahora mismo quisiera que estuviéramos en esa época donde a los que hacían algo como esto, una atrocidad como esta de matar a una niña, eran llevados a una plaza y eran torturados públicamente hasta que se les quitaba el último aliento allí frente a la población, porque no merecen menos estas personas. Y de hecho hay un video en las redes donde el chico que atraparon de 14 años entra a la comisaría diciendo los voy a matar a todos. O sea, no tiene ni siquiera remordimiento por lo que hizo. Más allá de esto, si ahondamos en la situación real, tenemos varios culpables acá. No solo los que cometieron el delito. Está la madre que le prohibía al padre tener contacto con su hija, a un padre que realmente era protector, según lo que comenta en la entrevista, y a unos abuelos maternos que cuidaban a la niña, que la dejaron ir sola al colegio como si el mundo no fuese peligroso. Claro. Como si el mundo no fuese peligroso. Permitieron que una niña de tan solo 11 años fuese caminando sola al colegio y ellos, los abuelos de Morena, mataron a Morena en complicidad con su madre.
Eso es lo que quiero que sepan. Los asesinos, el crimen, siempre está en la calle. Pero esa niña no tenía por qué estar sola. Sí. Y bueno, y también si seguimos ahondando, vamos a encontrar todavía más responsables. Vamos a encontrar El grupo feminista. ¿Qué pasa con las feministas la acá? política. La política es responsable en gran parte de lo que está sucediendo. No sé si se enteraron que Natalia Saracho, la diputada cartonera de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, el año pasado había defendido a uno de los delincuentes que estuvo involucrado en el acontecimiento de ayer. Lo había defendido públicamente y cuando lo comentaba frente a todo su espacio, la aplaudían. Quiere decir que si ella no hubiese interferido, este chico estuviera preso y no hubiese matado a Morena. No necesariamente igual. Bueno, pero podríamos Podría ser. mezclar los acontecimientos. Sucede también que hay algo que no entiendo. Todos conocemos a nuestra actual vicepresidenta, ¿bien? Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Te culpo, Cristina, también de la muerte de Morena, por favor. Que todo el mundo sepa que también eres culpable y que tú no eres superior a nadie. Porque cuando hicieron el circo del atentado a Cristina, ¿qué hicieron al día siguiente? Feriado nacional. Feriado nacional. Quiere decir que Cristina es más importante que Morena. A todo el pueblo argentino quiero que reflexionen. Cristina Fernández de Kirchner es más importante que Morena, que fue asesinada realmente con 11 años. Esto es detestable. Es importante dar el mensaje de que los políticos no son más importantes que la población. Pero con la Están muerte a la de par. Morena no hay ningún feriado nacional. Mm, Todos los niños fueron a clase y pusieron un lazo negro en las puertas. mm, ¿Me entiendes? sí. Pero con un atentado que posiblemente fue un montaje, porque si no, no hubiesen despedido a todo el cuerpo de seguridad de Cristina, primeramente, y si realmente hubiesen querido hacerlo, hubiese sucedido como pasó en Ecuador el día de ayer con Fernando Villavicencio. No fallaron, o sea, cuando quieren hacer eso con un político, si de verdad tienen las agallas de hacerlo, pasa como pasó con Fernando Villavicencio en Ecuador. No lo aplaudo, pero lo pongo como ejemplo para que sepan lo que es realmente un atentado a un político. Eso es un atentado a un político, lo que pasó en Ecuador. Lo que pasó con Cristina fue una parodia mal hecha, porque encima fue mal actuada, y no ameritaba un feriado nacional al día siguiente, pero lo que pasó con Morena sí lo amerita. Sí, coincido totalmente con lo que estás planteando. Esto es algo sí. completamente aberrante, Mm. esta situación. O sea, yo quiero, primeramente, la gente tiene que saber que hay mucha delincuencia, que las calles no son seguras para un niño de 11 años ni de ninguna edad. O sea, inclusive entrevistaban al padre de Morena, devastado, porque realmente él ni siquiera sabía que su hija la mandaban sola al colegio. Y lo que él dice es que él tiene otro niño, otro hijo de 15 años, que él lo acompaña a todos lados porque todavía sigue siendo un niño. Y lo más absurdo de todo esto es que dice que, primero, la madre tiene 3 hijas de diferentes padres, ¿verdad? Al hijo que tiene con él, básicamente lo abandonó desde los 4 años. O sea, es una mujer ausente, una madre ausente, que dejaba a su nena con los abuelos y se fue no sé a qué provincia. Y los abuelos, en la comodidad, mandaban a la nena sola al colegio. Para mí tendrían que estar presos los abuelos, la mamá y, bueno, obviamente, ellos presos. Y los asesinos, cadena, ¿cómo es? Condena silla eléctrica, algo así. ¿Se puede aplicar eso acá, no? No, ¿Inyección letal no se puede? estamos muy lejos de eso acá en Ay, Argentina. pero por Dios, o sea, ¿qué derechos humanos tiene que tener un asesino de una niña de 11 años, Lucas? Sí. Bueno, yo creo que igualmente todas las personas tienen sus derechos humanos. Obviamente que cuando vos restringís derechos humanos ajenos, perdés Totalmente. mucho. El momento en que yo quito otra vida, Sí. pierdo el derecho a la mía. Se Totalmente. debe pagar una condena firme, una condena larga. Porque ¿qué pasa con el caso de Fernando Va, Sosa. Báez Sosa? ¿Qué pasa? ¿Devolvieron la vida de Fernando con la condena de los Rubiers? No. No, ellos están de lo más tranquilos, les dan comida, no trabajan, estarán encerrados allí Bueno. con la libertad privada, la familia los visita, pero el chico murió. Sí. La mamá no lo recuperó, el papá tampoco. No volvió. Lo más justo es que si quitaste una vida, pierdas la tuya. No sé. Yo invitaría a la gente a pensarlo, porque los derechos humanos son para la gente buena, no para la gente mala. Ahora, Desde mi punto de vista ahí,
Yo creo que no debemos darle tanto poder al Estado sobre las personas. Porque imaginémonos un Estado gobernado por tiranos con el poder de matar a la gente mala. Son malos los que ellos quieren que sean malos. Claro, eso es de verdad, pero habría que tener como un equilibrio donde se sepa, bueno, si hay pruebas de que se sabe, estuvo grabado con una cámara, hay evidencia. De asesinato, por ejemplo. Exacto, de asesinato, okay. Ojo, no. Un robo, otras cosas que no pasaron a mayores, no. Pero cuando se habla de quitar una vida, yo pienso que la pena tiene que ser a nivel del delito. Sí. Es una opinión muy respetable, es debatible también. Penas a nivel del delito. No va por otro lado, o sea, si robaste, bueno, tienes una pena de acuerdo a lo que cometiste, pero si mataste, si quitaste una vida, y no sé si el castigo justo es que estés en una cárcel y que te den las 3 comidas. Bueno, y volviendo un poco, si se me permite retroceder un poco, lo que nosotros estaríamos pecando en realidad de tal vez culpabilizar a sus abuelos. Sí, tienen cierta responsabilidad, pero nosotros en realidad no tendríamos que cuestionarnos por qué dejan que una nena de 11 años vaya caminando a la escuela. Sí, si viviéramos en un país ideal, claro, entiendo el punto. Bueno, por eso tenemos que atacar las causas principales, las causas centrales. Hay un problema político y social en Argentina que no está en discusión. De eso es lo que hay que hablar. De eso es lo que hay que hablar. Sí, lo que pasa es que, Lucas, si tienes hijos... No. Si tuvieras un hijo, Lucas, ¿lo mandarías sabiendo cómo está la situación en Argentina? ¿Lo mandarías solo al colegio? No, para nada. Bien. Si lo mandas solo al colegio, Lucas, y le pasa algo, ¿no te vas a sentir culpable? Sí. Entonces... Yo entiendo el punto. Entiendo el punto, pero creo que así como hablamos de eso, también tendríamos que hablar, y más, de la responsabilidad política sobre... Totalmente. Pero más todavía, porque sí, es una cuestión que es importante. Totalmente, pero ahí está el punto de que tenemos conocimiento de nuestra realidad actual. Bien, vamos a seguir con este tema, pero vamos a una pausa primero y ya regresamos. Bien. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @La RZ Radio. Continuamos con Hablando con Rilo. 17:34, seguimos con Lucas Tampakis y estábamos hablando de quién tiene la culpa o quién tiene la mayor culpa. El Estado por dejarnos un país destruido, repleto de inseguridad, con delincuentes que no tienen la condena adecuada en el momento adecuado y vuelven a ser liberados. Tengo entendido que este chico de 14 años estuvo retenido por la justicia en varias ocasiones. Sí. Sí. No tengo el número exacto de las veces que fue retenido, pero sí fueron más de una decena. Fueron muchas veces. Y siempre volvía a la calle. Siempre volvía a la calle. Y una de estas particularmente fue popular por una política que acabas de mencionar. Por una política, sí, Natalia Saracho, cartonera que milita con Grabois. Natalia Saracho, quiero que sepas que tienes responsabilidad en la muerte de Morena. Son los mismos políticos que después salen a marchar en el Ni Una Menos. Son los mismos políticos que después en el Congreso votan en contra de la gente de bien y a favor de los delincuentes. Son lo mismo que, por ejemplo, Miriam Bregman, la izquierda, responsable de todo esto que sucede en Argentina, que marchan con el feminismo, pañuelito verde, que no las violen, pero después, cuando tienen que votar por la prisión efectiva para violadores, votan en contra. ¿Y dónde están las feministas? ¿Estuvieron marchando hoy? ¿Hubo alguna protesta feminista por la muerte de Morena? Lo que pasa es que las feministas tienen empatía selectiva. O sea, que maten a una niña de 11 años a manos de unos menores de edad, delincuentes, ¿no les mueve a las feministas? No les mueve al grupo. Okay. Tal vez sí algunas personas individualmente. Ok, pero no a este grupo de intereses políticos. Claro, lo mismo que había pasado con Cecilia en el Chaco. Cuando... Sí. Lucas, vamos a hablar un poco, la verdad que vamos a pasar este episodio de Morena, yo quiero que la gente nunca lo olvide, bien, en el programa vamos a dejar de hablar en este momento de Morena, pero me parece algo devastador que la gente no debe olvidar. Y vamos a hablar de el tema político, elecciones, pasos, Javier Milei. Bien. Te voy a hacer una pregunta que bueno, respóndemela de la manera más honesta posible. ¿Vos confías en Javier Milei como figura, como persona? Sí. ¿Meterías tus manos al fuego por Javier Milei? No. ¿Qué pasaría si Javier Milei
gana la presidencia y decepciona a todo el país? Primero, ¿Tú qué sentirías? yo sentiría una gran decepción porque realmente yo estoy apoyando su candidatura. Entiendo que eso puede suceder. También entiendo que puede ser que las cosas vayan mejor. Totalmente, siempre. Estoy... Es a lo que apunta el discurso, Es lo ¿eh? que apunta el discurso, sí. Y es más... O sea, vea- si se cumplieran las cosas como él las Sí. dice, vamos a ser Sí. potencia mundial en 40 años. Sí, Totalmente, no sí. tengo duda. Sí, El problema es que ponemos la confianza en un ser humano. Y los seres humanos sí. pueden decepcionarnos. Yo ahí quiero decir algo que me parece muy importante. Lo que hago en mi cuenta personal, que es diferente de Primero los Datos, es hacer mucho contenido que gira en torno a Javier Milei y otros personajes políticos. Nunca me quise enmarcar como una persona que es fanática de alguien. Ok, Yo lo, excelente. yo lo que hago es, encontré en Javier Milei un portavoz que defiende mis ideas. Entonces, lo que dice Javier Milei es mucho más impactante que lo que diga yo o que lo que diga cualquier otro personaje. Entonces, si encuentro una persona que dice algo con lo que yo estoy de acuerdo y lo puedo compartir e impacta sobre mucha gente, me parece espectacular. El día de mañana Javier Milei me puede fallar o no, pero las ideas de Javier Milei se difundieron y eso es lo importante. Porque Eso para mí tiene incluso mayor peso que el hecho de que él llegue o no a la presidencia. totalmente. Porque él sí. puede no llegar a la presidencia, pero dejó tantas cosas sobre la mesa que son tan útiles y que ahora se van a debatir entre los otros espacios políticos, que eso ya es una victoria. Y es importante que los jóvenes de mi edad, gente más chica, gente más grande, gente que está pensando en un futuro mejor para el país, entienda que esto no es un proceso de 4 años, de 8 años, de 4 o 5 gobiernos. No, esto es un proceso muy largoplacista. Nosotros tenemos que dejar un país diferente cuando nos vayamos. Esto no es un cambio de un día para otro. Es un cambio muy, pero muy largoplacista. Y en ese camino tenemos que nosotros obrar y entender la política. Nosotros no podemos y no debemos entender la política a 4 años. No podemos pretender que Milei cambie el país rotundamente. Milei lo que está haciendo es instaurar una nueva forma de ver la política para cientos de argentinos, para millones de argentinos, que nunca se habían planteado esas mismas ideas, que nunca tal vez se habían interesado en la política, en la economía, y ahora se están adentrando y están aprendiendo, están conociendo, porque no se quedan en Javier Milei. Lo que hacen es, escuchan a Milei, pero después van y leen otros autores. Incluso la mayoría de los periodistas independientes que han surgido a través del fenómeno Milei empezaron a destacar las cosas que generalmente los otros medios no dicen, los medios tradicionales no dicen. Entonces aparecieron muchas figuras que están ahora develando información que antes la gente no conocía, y eso me parece algo genial y que puede darle un giro de 360 grados a la política argentina. Sí, sí, sí. Bien, quiero primero destacar que ya sabemos, es de conocimiento público, la corrupción dentro del espacio de Patricia Bullrich, su historial, bien. Conocemos también la corrupción dentro del espacio de Larreta, bien. Entonces, es como que esas personas ya tienen una fama que los precede. Tienen un prontuario Y entonces importante. para eso, a mí no me sorprende lo que puedan o no hacer. Después de Sergio Massa ni hablar. No. Ya incluso para mí es un chiste Sergio Massa, el hecho de que lo postulen como candidato a presidente, me parece la mayor burla al pueblo argentino. Yo Subestiman a la gente. No la subestiman. Están seguros de que no tienen intelecto para entenderlo. Y yo estuve en el cierre de campaña de Sergio Massa, vacío, y vi como de muchos micros empezó a llenarse. Y hay toda una mafia detrás de estos micros y el por qué los llenan y cómo los llenan y qué pasa para llenarlos. Y la gente lo sabe. Todas esas personas que están allí son cómplices de todo lo que está pasando por un par de monedas. Y lo más absurdo es que incluso tiene la posibilidad de ser el que gane por el temor infundado en todas las personas que creen que van a perder lo que tienen. Claro. Bien. Pero bueno. Se caracterizan ellos por hacer una campaña del terror siempre. Totalmente. Votame porque si no vas a estar mal. Sacado de esto, que ya sabemos que está mal, bien, quiero primero hacer énfasis en eso, porque ahora te quiero preguntar, porque no es que está todo bien en el espacio de La Libertad Avanza. Sí. Bien. Y eso es muy importante, porque incluso las figuras responsables de la corrupción dentro de La Libertad Avanza
ahora no se ven en el espacio. Estamos hablando de Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. No estuvieron en el cierre de campaña, desaparecieron. Kikuchi yo lo vi en el cierre de campaña. Pero no estuvieron en el escenario. No, para nada. Ellos tendrían que haber estado en el escenario porque siempre estuvieron. Sí. Siempre, en los cierres de campaña de 2021. Los quitaron del espacio. Los quitaron del espacio como caras visibles porque todo lo que fue la parte corrupta de la Libertad Avanza recayó sobre ellos dos. Entonces fue una estrategia política, bueno, si los sacamos a ellos, la gente se olvida. Pero no se olvidan, porque si bien ellos tomaron decisiones, la cabeza de ese partido, el presidente, es Javier Milei. Y no me puedes decir que ellos van a hacer cosas arbitrariamente sin que pase por la decisión final de Javier Milei. Entonces, hubo, y ya hay pruebas de que hay representantes del masismo en listas de la Libertad Avanza. Bien, se dice que son estrategias para cuidar las urnas. Yo no lo sé, porque hay muchos rumores dentro de todo esto y no podemos hacer información en base a rumores. Pero lo que quiero saber es si, a pesar de que apoyas, yo también apoyo a Javier Milei. En su momento incluso hice una canción para apoyar a Javier Milei, hice un videoclip, gasté más de $3.000 haciendo toda una campaña individual para apoyar su candidatura. Uno no puede perder la objetividad y tiene que abrir los ojos y decir, bueno, ya, eso no está bien. Una pregunta, ¿te decepcionaste? Estoy decepcionado porque este espacio vino a decir que iba a hacer las cosas diferentes, que iba a barrer con la casta y que no iba a ser parte de la casta. Y hay una pequeña casta familiar dentro del cuerpo de Javier Milei. La mamá es la presidenta del partido, la tesorera, la hermana es la que firma y autoriza todo, Milei es el líder, después el papá incluso también está involucrado con movimientos políticos, no sé, creo que tiene hasta un cargo para uno de los partidos. Entonces, no está mal, ¿verdad? Pero también es parte de lo que se critica y uno tiene que ver todas esas cosas. Respecto a eso puedo decir varias cosas. Yo, por ejemplo, fui una de las primeras personas que criticó el armado a nivel nacional por parte de Kikuchi cuando recién se estaba ingresando. De por sí Kikuchi es una figura que no tendría que estar en un espacio como la Libertad Avanza. Sí, Kikuchi, Bussi, por ejemplo. Píparo. Píparo también. ¿Alguien le hizo ruido a Píparo? Está de la mano de Javier Milei siempre, cuando claramente siempre fue pro aborto. ¿O me equivoco? Desconozco si es pro aborto. Bueno, estuvo siempre en las campañas pro aborto. Después investigalo, porque hay información, o sea, hay archivos, ¿no? Hay cosas que están en los archivos. La internet, algunos pueden inclusive borrar archivos, eso se ha visto, pero no todos tienen ese Por ejemplo, poder. Lustó. No está más cuando Lustó juró como diputado. Claro. Como diputado no, como ministro de Economía de Cristina Kirchner. No Ese está video cuando desapareció. Entonces sí hay una parte de la política que tiene poder incluso de desaparecer los archivos. Pero podemos ahondar mucho sobre Javier Milei y toda esta situación que estás planteando. A mí me parece que la política se da en el pantano, se da en un lodo la política. Yo tuve una conversación con un activista político que ahora apoya a la Libertad Avanza y él me decía, ¿sabes qué pasa? Que si no tienes a alguien fuerte en las intendencias, te roban los votos de las urnas. ¿Tienes algún conocimiento sobre la corrupción dentro de los centros de votación y las urnas y las boletas? Ahora podemos llegar a eso. Yo, por ejemplo, ahora me estoy adentrando un poco en lo que es la Libertad Avanza La Matanza. Fui más que nada para el otro día al búnker para conocer a la gente que trabaja ahí. La verdad me pareció gente que está bastante preparada. Me sorprendió, a diferencia de lo que yo previamente creía, que, por ejemplo, en la campaña de José Luis Espert en el 2019, las personas que vos tenías en La Matanza no eran gente preparada. Eran personas agarradas con hilos y puestas así nomás. De cualquier partido, solamente en busca de un cargo o en busca de una posibilidad. Acá lo que vos tenés en la Libertad Avanza es gente que está preparada. Es cierto, gente también que viene de otros espacios. No, si la gente viene de otros espacios, pero su convicción cambió, somos seres que podemos evolucionar. Sí, o mismo gente que estaba en otro espacio y tenía esa convicción, como puede ser, por ejemplo, el radicalismo, porque hay mucha diversidad dentro del radicalismo. Esa es la realidad. Hay gente que defiende el radicalismo creyendo que ellos defienden ciertas ideas, pero en realidad, después cuando llegan al poder, pregonan otras, llevan a la práctica otras. Entonces, sí, por un lado me pareció el armado a nivel La Matanza, que estaban trabajando muy bien, muy fuertemente. Yo estuve en varias reuniones con ellos. ¿Qué opinión tienes de el DIPI?
nosotros tenemos que ver las cosas, yo lo veo a largo plazo, en términos utilitaristas. Podemos verlo en términos hipermoralistas, de qué es lo correcto que tenemos que hacer para que las cosas vayan perfecto, y después, qué es lo mejor que podemos hacer para que las cosas vayan lo mejor posible con lo que tenemos. ¿Cómo hacemos nosotros para cuanto antes sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza y que se dejen de morir de hambre? Bueno, va a haber que renunciar a ciertas cuestiones morales, desde mi punto de vista, desde un punto de vista tal vez un poco más maquiavélico, va a haber que renunciar a ciertas cuestiones morales, meterse en el pantano de la política, enchastrarse en la política y de esa forma poder generar un cambio. Porque si nosotros nos quedamos en la corrección todo el tiempo, llega un momento en el que te estancás para siempre. Eso tiene mucho sentido. Sin embargo, estaríamos diciendo que el fin justifica los medios. En la política en algún punto termina justificando. ¿Qué pasa? En la política vos para cambiar las cosas necesitas gente. Es un gran problema porque en Argentina necesitas muchísima gente para cambiar las cosas. ¿Y de dónde sacás tanta gente abocada a ciertas ideas que estén interesadas en meterse en política y en cambiar las cosas? Llega un momento que... Básicamente necesitas influencers. Necesitas gente que tenga influencia, pero necesitas gente que también milite en las calles, que reparte folletos, gente que fiscalice. Necesitas un montón de personas dentro de la política. Es muchísimo lo que se mueve en la política, es muchísimo los cargos públicos que hay. Y si vos no te metés en la política, si vos no haces, si no te metés en el barro, si no te empapás en el barro, si no te manchás, que es la palabra, lo que termina sucediendo es que... Si no te corrompes. En algún punto, vos te podés meter en política sin corromperte, considero yo. Lo que pasa es que la política precisa de tanta gente que siempre va a haber gente que se corrompe. Porque además a la política generalmente llega gente que está dolida del ego en algún punto. Entonces necesita tener poder sobre los demás, necesita controlar a los demás, y generalmente la que llega ahí, mucha de esa gente, no es gente con los mejores valores morales. Y vos no podés detectar, por ejemplo, Javier Milei puede tener poder sobre ciertas personas, sobre los armadores políticos de los distritos. Pero después los armadores políticos de cada municipalidad tienen a su vez subencargados que se encargan de cada una de las localidades dentro de ese distrito. Entonces es un tema muy amplio, se necesitan muchos políticos, de los cuales, por ejemplo, hace un tiempo uno que se llama Lucas, candidato al Parlasur de La Libertad Avanza, salió a criticar a Franco Rinaldi de que no podía ser candidato, que nadie lo iba a votar porque era discapacitado, dijo. Entonces lo sacaron de La Libertad Avanza. Pero las críticas llegaron hacia Milei. Milei no lo conocía al chico. Así como tampoco me conoce a mí si yo formo parte de La Libertad Avanza del municipio de La Matanza. Porque no tiene conocimiento directo sobre las personas todas y siempre se va a necesitar mucha gente. Por ejemplo, en La Matanza hay 1.500 personas que están trabajando. Milei no tiene conocimiento sobre esas 1.500 personas. Si una de esas personas dice una barbaridad, van a salir en la televisión a decir de La Libertad Avanza. Claro. ¿Pudiste conocer personalmente a Javier Milei? No hablé con él cara a cara. Pero sí lo vi en varias ocasiones. Lo has llegado a saludar. Lo llegué a saludar, claro, pero no... Sí por redes sociales. Él sabe de mí por primero los datos. De vez en cuando intercambiamos algún mensaje a través de las redes sociales. Pero nada más que eso. Ni tampoco tengo un interés por acercarme a su persona No, porque vos vas por las ideas y por las ideas completamente. Por el objetivo que es mejorar a nuestro país. Totalmente. Lo mismo que me impulsó a mí, cuando dije, bueno, quiero hacer una canción porque me parece que esto puede generar un cambio, el cambio que Argentina necesita. Viendo las cosas de acá al muy largo plazo. Totalmente. Y tratar de, ¿cómo se dice? De tener un efecto en alguna parte de la población. Que sea pequeña, grande, pero uno nunca sabe hasta dónde puede llegar con un contenido bien hecho en las redes sociales. Y eso lo vamos a continuar haciendo con sin Milei. Totalmente. Con o sin Milei. Y eso está buenísimo, porque hay muchísima gente hoy que va a continuar haciendo eso con o sin Milei. Yo lo que quiero que la gente entienda que acá lo importante no es Javier Milei. Javier Milei es un ser humano que incluso se puede enfermar y le puede pasar algo y no va a estar. Es que él mismo lo dice. Entonces, acá... algo muy muy importante, sacando la posible o no corrupción, sacando la posible o no negociación de listas de candidatos, acá lo que realmente importa
sacando incluso la figura de Javier Milei, es qué se puede lograr con las ideas de la libertad en un país que tiene todos los recursos para ser una potencia mundial. Sí. Y, obviamente, empezar a destruir la corrupción que está en cada espacio. Lo más importante en ese sentido es construir relatos. Construir relatos que la gente adopte como propios. Y eso es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, lo que estuvo haciendo durante los últimos años. Y no solamente él, ya viene gente trabajando en las ideas previas a Javier Milei, como por ejemplo Alberto Beneas Lynch. Fueron personas que en las sombras fueron formando a otros personajes. Fueron creando sus discípulos, digamos. Alberto Beneas Lynch, Sebrelli, entre otros grandes pensadores argentinos, recibían en sus reuniones a personajes como Bogiano, Javier Milei, Echevarne. Fueron estos mismos los que después fueron a la televisión y llevaron esas ideas y la expandieron. Entonces lo que termina pasando en Argentina es que, bueno, ahora estamos generando un nuevo relato. La gente en Argentina está adoptando ideas que nunca había adoptado, y eso es muy importante. Hablando de cosas que nunca se habían hablado. Hablando de cosas que nunca se habían hablado. Y es muy importante porque yo lo que veo es que en Argentina, ¿qué está pasando en Argentina? Argentina está generando como un faro de libertad para toda Latinoamérica, en el sentido de cantidad de gente que defiende estas ideas por cantidad de habitantes. Es una barbaridad. Hay algo que a mí me pone la piel de gallina, me estremece, y es que la única vez que vi a un político que generó tanta conmoción, tanto fanatismo, tanta alegría, tanta devoción, tanta locura, como lo hace Javier Milei, fue a Hugo Rafael Chávez Frías. Eso me da terror. Pero, obvio, cuando los pones a uno al lado del otro, son dos personas muy diferentes, dos discursos muy diferentes, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle que los iguala, que los hace semejantes, que es la parte donde básicamente hablan violentamente. Bien, la motosierra, soy el león que me los voy a devorar. Chávez usaba ciertos términos, su signo era un golpe, como él, que fue un golpista, dio un golpe de Estado en Venezuela, y su signo de campaña era un golpe, una cosa terrible. No sé cómo la gente se dejó seducir por eso, pero bueno, así cayeron. Y él generaba que la gente lloraba, la gente lo tenía como un rockstar, y lo mismo está sucediendo con Javier Milei. Y a mí lo que me da miedo es que la gente se deje enganchar tanto que se ciegue, pierda la objetividad y dejen que alguien haga lo que hizo Chávez en Venezuela, que apenas asumió el poder, destrozó la Constitución. El de 4 años pasó a 6 años y puso reelección indefinida con el plebiscito. Y ya tenemos a un Javier Milei que asegura que va a usar el plebiscito. Ya dijo para qué, pero no sabemos si lo puede usar para más. Y con tanta gente fanática como lo logró Chávez, cualquiera le aprueba cualquier plebiscito. Lo bueno de eso, de que haya cierta sonancia entre estos dos... Oh, ya, perdón. Pasó también eso de que Chávez parecía que iba a ser el héroe de Sudamérica. Y la gente lo creía así. Las ideas de Chávez se pudieron llevar a la práctica en Venezuela. Y destruyó el país. Sí. Las ideas que pregona Milei son completamente diferentes. ¿Sabes qué pasa? Que Chávez en momentos de campaña era otro. Él decía que iba a fortalecer la industria, la empresa privada, que jamás iba a irrespetar la propiedad privada, que iba a nacionalizar la industria petrolera para sacar la mano de los extranjeros de las riquezas. Decía muchas cosas que cuando tú lo escuchabas decía, oye, este hombre va a hacer este país una potencia. Nunca lo escuché previo a ser electo. Te invito a que busques porque están los archivos. Sí, voy a buscar. Y incluso veías un hombre bien vestido, delgado, esbelto, hablaba elocuentemente, enamoraba a la multitud, bien, la enganchaba con su discurso. Luego que ganó la presidencia ya no le importaba ponerse un traje, se ponía todo el tiempo era con su color rojo porque hacía que un color fuera el que representara el movimiento, bien. Y lo que hacía era más bien crear destrucción, porque después se expropió empresas, expropiaba viviendas, expropiaba lo que fuese, destruyó las empresas que expropió. La nacionalización del petróleo que él pregonó solo fue una destrucción total para el país. O sea, empezó la hiperinflación, la emisión de moneda, el Estado tenía que estar en todo y hizo cientos de ministerios y subministerios y subsecretarías y un desastre.
entendamos que es muy distinto a lo que él predicó al principio. Bien. Bien, o sea, su campaña no fue lo que él hizo. Entonces pero logró con su campaña los fans. Lo que también con Milei a mí me parece que tiene un gran público de gente que es seguidora de las ideas más que de Javier Milei. Reconozco que hay mucha gente fanática, y gente fanática siempre la va a ver en Argentina. Si la gente no se fanatiza con Milei, se va a fanatizar con otra cosa. Entonces a mí también me parece importante que ciertos relatos lo termina adoptando la gente, esa gente que igualmente toma de forma fanática cualquier cosa, bueno, que adopte esas ideas. Y después hay personas que son las que construyen la cultura, que van moldeando la realidad, son aquellos que tienen pensamiento crítico, que se encuentran en diferentes espacios públicos, que después terminan defendiéndolo públicamente. Esa gente es la que termina construyendo, lo que termina moldeando la cultura y generando un país mejor. A mí me parece muy importante que estas personas que no son fanáticas de Javier Milei, yo, la gente que está en Primero los Datos, un montón de personas que nos siguen también a nosotros, gente que no es fanática, cuando Milei llegue al poder, le va a hacer saber lo que Milei tiene que hacer en el poder. Le va a hacer saber. La gente lo está votando por las ideas. Milei deja muy claro cuáles son sus ideas. Y después se le va a exigir. Se le va a exigir fuertemente que lleve a cabo lo que él dice. Entonces me parecería muy distópico el hecho de que Milei llegue al poder y empiece a hacer algo completamente distinto. Claro. Porque ahí, por un lado, ya de por sí tendría en contra a todo el peronismo que son los golpistas de siempre, que cuando gobierna alguien que es oposición no lo dejan gobernar todos los años que tiene que gobernar. Tiene un gran compromiso entonces, o mejora el país o lo mejora. Sí, después tiene también un compromiso con nosotros, porque nosotros no lo vamos a estar bancando a él en la calle si no falla. Entonces no va a tener a nadie. Claro. Tiene que cuidar a su electorado, porque si no cuida a su electorado se le termina. Tiene mucho sentido lo que me dices y de hecho me deja mucho más tranquilo. Hay una última cosa con respecto a Javier Milei y después vamos a cerrar con un resumen de lo que va a seguir trabajando en Primero los Datos a partir de las PASO, a partir de todo lo que viene. Javier Milei siempre dice que no le cuesta un peso al contribuyente, ¿bien? Pero nunca, por ejemplo, han aclarado si ellos rechazaron o no el presupuesto de campaña que da el Estado, que es cerca de $1 millón. Entonces, ese dinero es del contribuyente también. Sí. ¿Sabes? ¿Tienes alguna información al respecto? Yo sé que La Libertad Avanza maneja dinero. Y ese dinero que maneja mucho, sé que viene de parte del Estado. Es lo que... Entonces sí se recibió ese presupuesto y se usó. Recibe. Sí, porque un evento como el cierre de campaña de Javier Milei, que fue el más majestuoso de todos los cierres de campaña, y me parece que es algo histórico lo que sucedió allí, no es económico. Ese evento cuesta miles. Sí. También se movilizan, por ejemplo, micros, todo eso también se financia de algún lado. En diferentes lugares del país, vinieron de diferentes provincias también el otro día. Sí, sé que algunas provincias se encargaron de su traslado. Por ejemplo, estoy casi seguro que Santa Fe, Córdoba, ellos mismos hicieron su logística y se vinieron, pero por una cuestión de que querían ser parte del cierre de campaña. ¿Lo pagaron con su propio dinero? Sí, por eso te digo. Hicieron su propia logística. Yo sé de casos de que la gente no pagó y les pusieron los micros para que vayan. Y eso pasó en el cierre de campaña de Massa. No lo vi en el cierre de campaña de Milei, porque también estuve en el cierre de campaña de Milei. No vi micros, viste estos micros escolares que son los comunes, que alquilan para... Eso no lo vi. Bien, vi unos micros, estos que parecen de empresas grandes, que se ve que contrataron para venir de Santa Fe, para venir de las diferentes provincias. Yo vi de esos micros tal vez un poco más precarios, había. Claro, pero capaz no habían los 30 micros que llegué a ver en el cierre de Massa. Lo que pasa y también el argumento que dan es que hay personas que no tienen la posibilidad, que no tienen dinero para moverse y que están muy abocadas a las ideas, entonces les dan la oportunidad, de acercarse. Pero es gente que no es que le pagan para ir, es gente que va por voluntad propia, es gente que está trabajando por las ideas y capaz que no puede o no tiene el auto para poder viajar. Ese es el argumento. Lo que sí es la diferencia es que no le pagan a nadie para estar ahí. Toda la gente que estuvo ahí, ya sea que lo llevaron o no, es gente que defiende las ideas y gente que está abocada y que quiere un cambio para Argentina.
Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con tus redes sociales. Brevemente, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? Primero los datos y así cerramos esta edición. ¿Menciono mis redes sociales? Por favor. Mi cuenta personal es Lucas Tampakis, con K. Y primero los datos es con doble S al final. Es el proyecto que junto con mis amigos estamos llevando adelante, gente que fui conociendo en el proceso. Saludos a mis compañeros de equipo, a Tomás Formía, a Franco Vives, a Fernanda, a Aus. Bueno, muchas gracias también a todos ellos por darme una mano desde un comienzo y por ser parte de este proyecto que fue muy útil, muy importante en defensa de las ideas. Y bueno, nos pueden seguir. Nosotros lo que vamos a hacer de acá en adelante va a ser seguir informando a la sociedad, siendo lo más objetivos posible. Ya como aclaré previamente, también hay cierta subjetividad que le da también esa cercanía con el público. Esto es lo objetivo, esto es lo que yo pienso, Lucas Tampakis, de este objetivo, pero vos pensá lo que vos quieras. Perfecto. No te vamos a bajar línea. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos y lo invitamos a todos a que nos sigan a Primero los Datos. Primeramente te quiero volver a agradecer, Lucas, porque quisiera que todas las personas tuvieran la libertad de tener un diálogo como el que estamos teniendo nosotros, sin sentirse ofendidos, sin sentirse atacados y poder responder directamente cada pregunta con un argumento válido. Bien, eso es súper valioso y ojalá pudiera encontrarlo en otros espacios, porque yo he tratado de invitar a personas referentes muy importantes del oficialismo que no me aceptan las invitaciones porque seguramente no quieren ser abordados con preguntas incómodas, con preguntas a las que las respuestas los pueden poner en una situación desfavorable. Bueno, gracias, Lucas. Muchas Esto fue gracias, Hablando con Rilo con Lucas Tampakis y bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto fue Hablando con Rilo. Música, política, deporte, sucesos y mucho más. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora por la RZ.